para poner una introducción a lo que les quiero mencionar. Yo fui bautizado en una parroquia que se llama Sagrado Corazón de Jesús. Vivía en el distrito de Barranco a muy pocas cuadras, 2,5 cuadras de la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús. Es más, yo nací el año del centenario de la institución de esta solemnidad. Y recuerdo mucho, siendo muy pequeño, no sé qué edad tendría, tal vez preescolar, con seguridad, pero recuerdo con mucha claridad que, bueno, en esta parroquia, antes de entrar al detalle de este comentario que les quiero hacer, en esta parroquia el sacerdote, que fue un sacerdote que estuvo desde que era capilla hasta que fue parroquia, y fue un sacerdote muy querido en el distrito de Barranco, es el conocido Padre Vice, ya falleció hace poco, se han celebrado el centenario de su nacimiento. Y entonces este sacerdote, el Padre Vice, en esa parroquia en Barranco, cerca del Parque Confraternidad, este sacerdote había promovido muchas devociones. Y entonces en esta parroquia, diríamos, habían procesiones para casi todos los santos. Entonces en Barranco había la procesión del Sagrado Corazón de Jesús, una imagen como la que conocemos todos. Había también una procesión del Señor de los Milagros y de todos los santos. Pero me voy a referir solo a estas. Y ahí va mi comentario. Entonces yo recuerdo una vez en una procesión del Señor de los Milagros con mi madre, ella me llevaba en la mano, pequeño, y mi madre conversaba con una persona, con una señora. Y esta señora, recuerdo que le decía a mi madre, y yo pues curioso, con los niños escuchando lo que hablan los adultos, ¿no? Esta señora le decía a mi madre, me gusta más el Sagrado Corazón de Jesús que el Señor de los Milagros. Claro, yo en ese momento, pues como uno tiene recuerdos, uno se olvida de las cosas, ¿no? Ya después, pero ya cuando empecé mi proceso de conversión y más de clérigo, ese recuerdo ha venido a mí vivamente en relación a un hecho. Y es que a veces las devociones nos pueden alejar de contemplar el misterio. Y esta devoción claramente nace unida a la celebración del cuerpo y sangre de Cristo, diríamos a la Santa Misa. Y claro, el amor extremo se manifiesta en la Eucaristía, sacramentalmente, lo que existencialmente el Señor va a manifestar en su pasión en la cruz. Nosotros no hemos participado ni hemos contemplado la cruz, pero el Señor se ha quedado con nosotros, como lo prometió. Y Él se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Y entonces, la celebración de esta solemnidad está íntimamente vinculada a la celebración de la solemnidad del Corpus Christi. Yo les decía el domingo pasado, en las misas que celebraba, en las homilías que he hecho el domingo pasado, que nosotros a veces podemos creer que el Corpus Christi es una procesión que se hace una vez al año. Y muchas personas creen eso, incluso sacerdotes. Pero en realidad lo que se nos quiere señalar es que el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Y la Eucaristía, la Santa Misa, es el cuerpo de Cristo. Y que nosotros cuando vamos a la celebración eucarística y recibimos la Sagrada Comunión en Cristo, presente en el sacramento del altar, y salimos del templo, nosotros
nos convertimos en custodias, en sagrario y hacemos una procesión de Corpus Christi. Entonces yo le decía a las personas, nuestra vida es una procesión de Corpus Christi, porque el cuerpo de Cristo se va formando en nosotros por la gracia comunicada a través de los sacramentos que Jesucristo le ha dejado a la iglesia. Y nosotros tenemos que configurarnos, formarnos para integrarnos plenamente el Espíritu Santo en los sacramentos que Jesucristo nos ha dejado. Y entonces contemplar el misterio del corazón abierto de Jesucristo por esa lanza es la invitación a entrar a ese corazón abierto para encontrar descanso, para reposar, descansar, inclinarnos en el pecho, diríamos, de Jesucristo. Y eso ocurre en la Eucaristía, cuando nosotros vamos tomando conciencia de lo que Jesucristo está haciendo en nosotros. Porque a veces las devociones diríamos, hacen su énfasis en lo que hacemos nosotros. Y a veces pasa desapercibido lo que el Señor hace en nosotros. Y lo que el Señor hace en nosotros es darnos una vida nueva, nuevas criaturas, hijos de Dios, un ser, imagen y semejanza de Dios. Y lo que ocurre en Jesucristo en la cruz que nos atrae y que nos manifiesta el misterio del amor extremo, del amor inmenso, y ese amor, ese fuego es el Espíritu Santo. Pero claro, uno puede quedarse, y yo también he escuchado ya después muchas veces, no solo esto que recordaba de esta conversación de mi madre con una persona, anónima diríamos en estos momentos para mí, pero yo recuerdo y muchas veces escuchar a personas que me dicen que son más devotos del Señor de los Milagros, otros que son más devotos del Señor de Luren, otros del Señor crucificado del Rímac, otros del Señor, no sé, de Trinitarias. Y entonces se produce, diríamos, una especie de fragmentación, porque ante esas devociones, lo que prima es nuestros signos externos, nuestros hábitos, nuestras prácticas y la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, la solemnidad que va a celebrar la Iglesia el día de mañana, es más que una devoción. Incluye prácticas devocionales, pero es mucho más que una devoción. Y entonces, eso está claro en lo que transmite la religiosa Santa María Margarita. Pero claro, muchas veces lo que queda con más, diríamos, con mayor receptividad en el pueblo fiel son cosas, entre comillas, más prácticas, más pragmáticas, más operativas, más los signos externos. Entonces, esos signos externos tienen que ser relacionados con esa verdad revelada, porque es lo que el Espíritu Santo obra. Y esa misión de revelarnos la verdad completa. Y entonces, en torno a la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, hay una multiplicidad de signos y devociones. Uno de ellos muy conocido es el detente. Y el detente tiene una larga historia, porque en tiempos de las persecuciones que se produjeron como consecuencia de la Revolución Francesa, en ese periodo, diríamos, de oscurantismo, era una práctica común entre los fieles de la Iglesia de Francia ponerse el detente, que era
una imagen del corazón de Jesús, con una inscripción: detente, Satanás, quédate con nosotros, Señor.